amada iglesia. Es para mí de nuevo un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Cuando el pastor me dijo que podía compartir con ustedes de nuevo, pensé en muchos pasajes y en muchas doctrinas importantes de la Biblia, pero el Señor puso en mi corazón poder compartir con ustedes la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Así que hoy día estaremos viendo la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Esta doctrina no es una doctrina entre otras, es una de las doctrinas fundacionales de nuestra fe cristiana. La Biblia afirma acerca de sí misma que es la palabra de Dios. En días en donde muchos cristianos afirman que tienen sueños en donde Dios les habla, que tienen revelaciones personales en donde dicen, Dios me habló, yo siento que Dios me ha hablado, y dejan todo tipo de revelación divina a las experiencias subjetivas de los hombres. Hoy día estaremos viendo que la palabra de Dios es una realidad objetiva, es una realidad inmutable, es una verdad trascendente, que no está dentro de nosotros, está fuera de nosotros y se encuentra únicamente en las Escrituras. Así que hoy día estaremos viendo la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Parece raro hablar de una verdad absoluta en un mundo donde todos son teorías, en un mundo donde todo se trata de opiniones, de sugerencias, de conspiraciones, en un mundo donde todo se trata de probabilidades. La Biblia afirma de ella misma que es la verdad absoluta, inmutable de Dios. Y yo quiero que usted tenga esa claridad en el día de hoy. Nosotros, hermanos, no descansamos en la opinión de hombres falibles que dieron sus argumentos acerca de opiniones religiosas. Nosotros descansamos en la base de que Dios ha hablado y lo ha hecho a través de autores humanos y lo dejó escrito en su palabra. Y esta doctrina es tan importante para nosotros, para lo que creemos, para nuestra forma de vida, que la Biblia constantemente nos llama a conocer a Dios a través de su palabra. Ustedes recuerdan el conocido pasaje del Señor Jesucristo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Esa es la opinión que el Señor Jesucristo tenía acerca de la palabra. Ella es la verdad, no una verdad, sino que toda la verdad. Y yo quiero que nosotros tengamos esa misma convicción. Así que le pido que abra sus Biblias y me acompañe a 2 de Pedro, capítulo 1. Estaremos viendo lo que Pedro dice acerca de la inspiración, uno de los pasajes más conocidos acerca de esta doctrina. Y les pido que, de nuevo me acompañen en oración para poder pedir al Señor bendición a nuestros corazones y que su Espíritu Santo obre en nosotros. Así que le pido que incline su rostro y me acompañe a orar. Padre, te agradezco enormemente, Señor, por tu misericordia, por tu gran bondad, de santificar a tu iglesia por medio de tu palabra. Esta iglesia es columna y sostén de la verdad, nos dice el apóstol Pablo. Tú gobiernas tu iglesia a través de la predicación de tu palabra, a través de tu palabra. Y yo te pido, Señor, que quites toda distracción, Señor, de la mente de mis hermanos, que pueda tu Espíritu Santo obrar en sus corazones y que ellos reciban la palabra de Dios como ella se presenta a sí misma, como tu voz, que proviene directamente de ti para hablarles a ellos en sus corazones, en sus mentes, en el día de hoy. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Así que, versículos 19 al 21. Antes de pasar a exponer los versículos 19 al 21, permita darle algún poquito de contexto para poder entender estos versículos. El autor de esta epístola es Simón Pedro, como usted lo puede ver en el capítulo 1, en el versículo 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Según su fecha, los historiadores o los comentaristas opinan que tuvo que haber sido escrita en el año 65 al 68 después de Cristo. Y esto porque el apóstol Pedro murió, según estima la tradición, en esa misma época.
Él muere encarcelado en Roma por la persecución del emperador Nerón. Y nos dice la historia que Pedro, finalmente muere crucificado de cabeza porque no se creía digno de morir como su Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pedro nos escribe incluso al final ya de su vida, como nosotros podemos ver en el versículo 12 al 15. Noten que dice el versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Así que él tenía la convicción de que en breve tenía que morir, tenía que partir de esta tierra a la presencia de Dios. Así que esta carta tiene una especie de momentum y dedicación. Son los últimos días de un anciano Pedro, mayor de 70 años, y él tiene que escribir las últimas cosas que pueda compartir a sus discípulos, los cristianos. La audiencia, por cierto, tampoco se identifica en esta epístola, solamente se hace una referencia a ella en el capítulo 3, en el versículo 1. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Esta es la segunda carta que os escribo. Si él se refiere entonces a esa primera carta como la primera de Pedro, el apóstol se está dirigiendo a los expatriados en la dispersión del Ponto, de Galacia, de Asia, de Panfilia, etc. Él se está dirigiendo a cristianos que están experimentando el sufrimiento por la persecución judía. Y él sabe que le queda poco tiempo, él en breve tiene que abandonar el cuerpo. Así que en ese contexto él escribe esta epístola. Y si nosotros analizamos un poco el contenido de la propia epístola, el apóstol tiene que decir que los cristianos tienen que crecer en la piedad. Esta es una exhortación a crecer en la piedad a través del conocimiento del Señor Jesucristo. Y como estaremos viendo, esta piedad que se obtiene a través del conocimiento del Señor Jesucristo está basada en el testimonio de los apóstoles, pero como veremos hoy en día y por sobre todas las cosas, en la palabra profética más segura. Así que él quiere proteger a la iglesia, él quiere proteger a los cristianos. Él sabe que le queda poco tiempo, así que les escribe exhortándole a que puedan seguir creciendo en el verdadero conocimiento del Señor Jesucristo. Y eso es obvio, ¿cierto? La única manera de no desviarse a falsas doctrinas es conociendo la verdadera. Y por eso Él les insta a crecer en el verdadero conocimiento del Señor Jesucristo. El crecimiento de la piedad a través del conocimiento de Jesucristo es el tema central de esta epístola. Usted lo puede ver aquí en el capítulo 1. Mire cómo empieza el versículo 2. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro quiere que los cristianos puedan seguir cultivando el crecimiento. Mire el versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Y finalmente, en su despedida, en el último versículo de esta epístola, el versículo 18 del capítulo 3, él dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que la epístola comienza con una exhortación al crecimiento de la piedad a través del conocimiento de Cristo, y la epístola termina a través de una exhortación de crecer en la piedad a través del conocimiento del Señor Jesucristo. Y esto es lo que enseña toda la Biblia, que usted nunca va a poder cambiar su forma de vida, su vida práctica, su carácter, a menos que usted no conozca la verdad que revela la Biblia. Ese es el primer paso, conocer lo que la Biblia enseña. Doctrina antes que vida práctica. Eso es lo que dice Daniel capítulo 11, versículo 32. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Un pueblo que conoce a su Dios sabe quién es Dios y en base a ese conocimiento actúa, tiene una vida práctica. Lo mismo podemos ver en otros pasajes de la Biblia. Ahora, viendo el trasfondo general de esta epístola, pasemos un poquito al contenido de la epístola. El apóstol comienza con un saludo en el versículo 1 al 2. Después de eso, nosotros tenemos del versículo 3 al 11 una verdadera exhortación a crecer en la piedad, en la madurez cristiana. Esta piedad se basa en las grandes promesas que Dios hizo, particularmente en el Antiguo Testamento. El versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas
promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Vemos el crecimiento de esta piedad a través de las virtudes que pueden ser experimentadas, desde el versículo 5 en adelante, donde dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, etc. Pero es esa misma idea, porque el versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que es una exhortación a crecer en la piedad a través del conocimiento. Usted necesita conocer más del Señor Jesucristo. Usted necesita conocer más de lo que la Biblia revela. Usted necesita familiarizarse con los nombres de la Biblia, con los lugares, con los personajes, con el Dios que se revela. El propósito de la Biblia es darnos a conocer a Dios. Y si usted no puede ver a Dios detrás de esas páginas, entonces usted no está leyendo de manera correcta la Biblia. Hay un problema en su interpretación, porque el propósito de la Biblia es darnos a conocer a Dios. Y para eso se vale de historias, de poesía, de profecía, etc. Desde el versículo 12 en adelante, el apóstol empieza a expresar su profundo deseo de que la iglesia pudiese, los discípulos, la iglesia pudiese permanecer creyendo en esa misma verdad. Aquí se puede ver el corazón del apóstol Pedro. Miren el versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y esto lo podemos ver en toda la Biblia, de que hay una constante insistencia de los autores de la Biblia en que usted pueda recordar las verdades que ya han sido enseñadas una y otra vez. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 1, él dice: a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y eso se debe, esta repetición que vemos en la Biblia de las mismas enseñanzas, debido a que nuestra mente ha sido afectada por el pecado, nuestra mente ha sido entenebrecida por el pecado. El pecado ha afectado todas las partes de nuestro ser, ha afectado nuestro corazón, nuestra voluntad y ha afectado nuestra mente. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Acompáñenme ese pasaje. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Un hombre que no tiene la guía del Espíritu Santo, una persona que no es cristiana, de plano no puede entender la Biblia, porque se ha de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo obra en nuestros corazones, en nuestras mentes, abriendo nuestro entendimiento para entender lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Así que nosotros tenemos que recordar estas mismas verdades una y otra vez, porque nuestra mente tiende a olvidar la misericordia del Señor, la gracia del Señor, lo bueno que Él ha sido con nosotros. Mire lo que dice después en el versículo 13 y siguiente: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Así que esa es el contexto que nos aproxima a nuestros pasajes principales. Luego el apóstol va a decir desde el versículo 16 al 18 su testimonio apostólico. Él quiere presentar la seguridad del Evangelio del Señor Jesucristo, pero él lo está contrastando con los falsos maestros. Los falsos maestros no fueron testigos oculares del Jesucristo histórico. Los falsos maestros no estuvieron presentes allí. Ellos crean fábulas. Por eso dice el versículo 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La Biblia es una serie de documentos históricos y está enraizado fuertemente en el Jesús histórico, Así que Pedro dice: yo he sido un testigo ocular de estos hechos. Yo he estado presente en la vida y el ministerio del Señor Jesucristo.
Yo no he inventado nada, esto no son fábulas artificiosas como las que presentan los falsos maestros. Ahí en el capítulo 2, en el versículo 1. Así que el apóstol presenta su enseñanza, pero para fundamentar su enseñanza, él presenta dos pruebas. Primero, que él fue un testigo ocular de los hechos, y segundo, los documentos fidedignos. Los documentos fidedignos. Así que del versículo 16 al 18, el apóstol relata un evento muy conocido en los evangelios, que se llama la transfiguración, usted la conocerá, que aparece en los evangelios sinópticos. En esta transfiguración, si me acompaña Mateo capítulo 17, es muy importante poder comprender el evento de la transfiguración para entender nuestro pasaje principal. Mateo capítulo 17. Allí se relata la transfiguración. 6 días después, dice la palabra del Señor, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres. Hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Así que el apóstol Pedro está relatando este evento de la transfiguración y él está diciendo: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él, Jesucristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Así que este relato se refiere a la transfiguración. Pedro estuvo presente como un testigo. En ese relato de Mateo capítulo 17, el Señor Jesucristo lleva consigo a su círculo íntimo dentro de los discípulos, a Pedro, Juan y Jacobo. Y dice la Biblia que Cristo literalmente se transforma delante de ellos. Y dice que sus vestiduras resplandecían como el sol. Mientras estaban hablando los discípulos del Señor Jesucristo, se aparecen Moisés y Elías. Y en medio de la petición de Pedro de que hicieran enramadas para quedarse allí, aparece una voz desde los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. A él oíd. Es un pasaje maravilloso, un pasaje absolutamente maravilloso. Nos revela la supremacía del Hijo como fuente de revelación absoluta de Dios por encima de los apóstoles, por encima de los profetas, por encima de todo el Antiguo Testamento. Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas. Y Dios está diciendo: aquí está mi Hijo, a él oíd. No significa que el Antiguo Testamento no tenga importancia, porque es la palabra de Dios y nos revela quién es Dios también. Pero lo que estaba enseñando Dios por medio de su palabra, a él oíd, que por medio del Señor Jesucristo nosotros obtenemos la plena revelación de quién es Dios. Y usted no puede conocer profundamente quién es Dios si no es por medio de la persona de su Hijo. En Juan capítulo 1, versículo 18, dice: A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Conocer es la palabra griega exegomai, de donde obtenemos exégesis. El Hijo interpreta al Padre. El Hijo nos da a conocer quién es el Padre en su profundidad. Como dijo un autor, el Nuevo Testamento es el comentario del Espíritu Santo al Antiguo Testamento. El Antiguo es sombra, el Nuevo sustancia. Así que volvamos a nuestro pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1. Entonces Pedro dice en el versículo 18: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo
cuando estábamos con Él en el monte santo. Así que Pedro está diciendo, yo no he inventado nada, a diferencia de los falsos maestros que enseñan fábulas artificiosas, ingeniosas, inventos de ellos. Yo estuve ahí. Yo vi al Señor Jesucristo transfigurarse delante de nosotros. Yo escuché esa voz que venía del cielo y decía, Él es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Yo no lo inventé, yo no lo recibí tampoco de otras fuentes. Yo fui un testigo ocular de estos hechos. Así que Pedro exhorta a crecer en la piedad y esa exhortación lo hace basado en su propio testimonio apostólico. Él fue un testigo ocular de los hechos y ese testimonio debe ser suficiente para que nosotros creamos en él, ¿cierto? Pero él presenta todavía un argumento más sólido, una prueba más sólida de sus enseñanzas. No se basa en su propia experiencia personal, no se basa en su testimonio. Gracias. Pero se basa en los documentos fidedignos. Versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. De esa manera, mis hermanos, hemos llegado al primer punto del sermón, la seguridad y función de la palabra profética. Y la idea es, Pedro estaba presentando su propio testimonio, él fue un testigo ocular de los hechos, pero hay algo más seguro que el propio testimonio apostólico. Hay algo más seguro que nuestras propias experiencias, la palabra de Dios. Este texto griego en realidad comienza con una conjunción y. Si usted tiene la Biblia de las Américas, usted puede ver que sí la incluye. Y el argumento es ese. Él está presentando la palabra de Dios como más segura. Cristo volverá, los falsos maestros lo niegan, pero Pedro está diciendo que él no se basa en su propia invención, sino en lo que la palabra del Señor dice. Bueno, veamos, ¿a qué se refiere la palabra profética? ¿Qué es aquello que es más seguro que su propia experiencia? La palabra que se ocupa ahí, palabra, es logos. Logos es algo dicho, por implicación significa un tema, un razonamiento. Pero yo creo que se entiende mejor esta palabra en el uso que le da el propio apóstol Pedro. Miren lo que dice el capítulo 3, utilizando esta misma palabra logos. Capítulo 3 de esta segunda epístola. Versículo 5, miren lo que dice. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la logos. Ahí está de nuevo la misma palabra que utiliza, la palabra de Dios. Y él lo ocupa para referirse ¿a qué? A la palabra de Dios. Y el versículo 7 la vuelve a ocupar, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. De nuevo, ocupa el término griego logos, con el cual se refiere a la palabra de Dios, con la cual Él creó todas las cosas. Así que, por el propio término, sabemos que significa la Escritura, la palabra de Dios. A eso Él se refiere. Él ocupa el adjetivo profética. La palabra profética. ¿Por qué utiliza ese adjetivo? Profética viene de la palabra griega proféticos, algo que se predice. El significado lo podemos obtener del propio contexto inmediato porque miren lo que dice el siguiente versículo, el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿A qué se refiere él con la palabra profética? Dice, ninguna profecía de la Escritura. Como estaremos viendo más adelante, esa es la grafé de Dios. Son distintos términos que el apóstol utiliza en este contexto. Él dice en el versículo 19, palabra profética. Él en el versículo 20 dice, profecía de la Escritura. En el versículo 21 él dice, la profecía. Pero son distintos términos para referirse a la misma idea, la palabra de Dios. Porque en esencia, la Biblia es eso. Profético, ¿qué significa? Designa el rol de los profetas. La tarea de los profetas era representar ante Dios, o sea, ante el pueblo a Dios y comunicar sus mensajes en nombre de Él. Así que la Biblia por esencia, por excelencia es la palabra profética. Esto es lo que Dios ha dicho, la Biblia es lo que Dios ha dicho a través de seres humanos, profetas, apóstoles, que lo dejaron por escrito. Así que la palabra profética es inequívocamente la Biblia. ¿A eso se refiere?
Pero noten lo que dice respecto de la Biblia. Ella es más segura, más segura. Esto significa absolutamente seguro, garantizado. La idea de Pedro es que si usted tuviera que comparar su propio testimonio, el testimonio apostólico con la Biblia es más segura que su propio testimonio. Él está poniendo su propia experiencia personal subordinada a la verdad de Dios que se revela. La palabra de Dios es más segura, la palabra de Dios es más permanente, tiene más autoridad que la experiencia de cualquier persona. Cuando la palabra del Señor habla, la discusión termina. Es más segura. Pero la idea es a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La seguridad de la palabra, entonces, primero se debe a que es Dios su autor. Dios es el autor de las Escrituras. Y la función de la palabra se debe a que nos guía en medio de un mundo de tinieblas, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire lo que dice Isaías capítulo 8. Versículo 19 y 20. Dice, y si os dijeren, hablándole al pueblo de Israel, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. No hay luz en esas personas que no recurren a la palabra de Dios. Dice, pregúntenle a los encantadores, pregúntenle a los adivinos. En la modernidad podría ser, pregúntenle a los psicólogos, pregúntenle a los políticos respecto de la verdad, acerca de las cosas. Lo que Isaías está diciendo es, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿No iremos a la palabra de Dios a ver lo que Él dice? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. No hay luz en las personas que no recurren a la Biblia para conocer la verdad. La Biblia es la única autoridad más segura que cualquier testimonio, más seguro que la opinión de cualquier persona, porque es la palabra inerrante de Dios. Así que ustedes hacen bien en estar atentos. Y Isaías nos exhorta a eso. Consulten a la ley, consulten al testimonio de Dios. No recurran a otros lados. ¿Qué es lo que tiene que decir Dios respecto de la familia? Respecto de nuestras vidas, de la doctrina? ¿Qué es lo que tiene que decir Dios de un montón de cuestiones? A la ley y al testimonio. Allí sabemos lo que Dios dice respecto de cualquier cosa. Sí, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La idea que ahí está dando Pedro es que el mundo está en tinieblas, el mundo está en caos, el mundo está en una completa confusión, parece ser que todo está oscuro y esa es la razón por la que usted escucha siempre solamente de malas noticias. Se debe a que, como dice Juan en 1 de Juan capítulo 4, todo el mundo yace bajo el maligno. El mundo en realidad no ha conocido a Dios, ¿cierto? Eso dice 1 de Corintios, porque si lo hubieran conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. El mundo no conoce a Dios, porque el conocimiento de Dios es una obra del Espíritu Santo en los corazones. La idea es que todo este mundo ha sido corrompido por el pecado y Satanás ejerce su poder dominante sobre los incrédulos. Y en medio de esa oscuridad, en esa confusión tremenda, en donde hoy en día el hombre no sabe qué es hombre, la mujer no sabe qué es mujer, Dios habla en su palabra y nos enseña y nos arroja luz sobre todas las cuestiones de la vida. El Salmo 119, 105. Mire lo que dice.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra del Señor es esa lámpara, es esa antorcha que alumbra en el lugar caído. Proverbios capítulo 6, versículo 23 dice lo mismo. El mandamiento es luz, el mandamiento es lámpara. Así que alumbra en ese lugar oscuro. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El día esclarezca, es una figura que se utiliza en la Biblia para referirse a la segunda venida del Señor Jesucristo. La idea entonces es que el lucero de la mañana, la estrella de la mañana, que es un título mesiánico, va a volver. El Señor Jesucristo ya vuelve, mis hermanos, y el día va a esclarecer. La Biblia enseña que Él va a volver en un abrir y un cerrar de ojos. Todos nosotros seremos transformados en un solo instante. Nuestros cuerpos corruptibles pasarán a ser incorruptibles. 1 Corintios dice que nosotros conoceremos cómo fuimos conocidos. En 1 Juan dice que nosotros le veremos a Él tal como Él es. En un momento, mis hermanos, toda la luz de Dios en la persona de su Hijo va a brillar sobre nuestros corazones y allí va a arrojar luz sobre todas las cosas. Dios juzgará a los vivos y a los muertos y tendrán que rendir cuentas por todas las cosas que hayan hecho en vida, sean buenas o sean malas. Ese día ya viene. El Señor vendrá y pondrá claro todas las cosas. En ese día, el creyente dejará esta lucha con la carne, contra el mundo, contra Satanás. En ese día descansaremos de todas nuestras penas, de todas nuestras luchas. Apocalipsis dice que enjugará el Señor toda lágrima de los ojos. El Señor en ese día nos abrazará y viviremos para siempre a alabar el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz. Qué hermoso día, qué hermoso día. Entonces la idea es, el día ya viene. El lucero de la mañana va a aparecer y va a arrojar luz sobre todas las cosas. Pero hasta entonces, sé atento, presta atención, lee la palabra, estudia la palabra, escudriña la palabra. Veamos el versículo 20 y 21, habiendo visto el primer punto del sermón sobre la seguridad de la Biblia, sobre la función de la Biblia en medio de este mundo caído, pasemos al segundo punto del sermón, el origen divino de esta palabra profética. ¿Por qué razón es tan segura esta palabra? ¿Por qué razón podemos confiar en ella con absoluta confianza? Versículo 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que dice, entendiendo primero esto, por la razón de su seguridad, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra escritura es el sustantivo griego grafé, significa escritura, santo escrito, documento. La Biblia es la escritura de Dios, es la grafé de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Y el texto griego dice pasa grafé. Toda es cada una de ellas. Cada una de las palabras que se encuentran en la Biblia han sido inspiradas por Dios. Cada una de las palabras de la Escritura. Eso nos habla de la reverencia con la que tenemos que acercarnos al libro de Dios. Cada palabra es importante, porque cada palabra ha sido elegida por Dios para darse a conocer a nosotros. Toda Escritura es inspirada por Dios. Inspirada en 2 Timoteo 3:16 es theonustos, es el hálito de Dios, el aliento de Dios, lo que Dios quiso exhalar. Estas son palabras escogidas. Dios no inspiró pensamientos, Dios nos inspiró ideas abstractas, conceptos, y después los autores humanos escribieron. Él inspiró palabras específicas, palabras específicas. Toda escritura es inspirada por Dios. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 18, ni una jota, ni una tilde, ni una jota, ni una tilde. La jota es la letra más pequeña del alfabeto griego.
y la tilde, un pequeño gancho gráfico que distingue una palabra de otra, Cristo está diciendo, no puedes pasar por alto ni el más mínimo detalle de todas las Escrituras. Hay un pasaje en Gálatas que quiero que usted vea para que pueda entender qué tan importante es prestar atención hasta el más mínimo detalle de la Escritura. En Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora, esta epístola el apóstol la escribe en razón, de nuevo, de los falsos maestros judaizantes que pretendían mezclar la salvación por gracia con la salvación por gracia más obras. Así que buscaban que los cristianos fuesen circuncidados. Y él en el capítulo 3 empieza a presentar el argumento de la justificación por la fe. Los descendientes de Abraham son los que creen en la fe por la promesa. Y mire lo que dice el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En este pasaje, el apóstol Pablo fundamenta toda la teología de la justificación en base a un singular. Él está diciendo, Dios dijo tu simiente, un singular y no tus simientes, en plural. Qué importante es estudiar la palabra del Señor, palabra por palabra. Así que esta es la escritura de Dios. Cada palabra de ella es importante. Esta grafé en la Biblia se utiliza para referirse al Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 21, versículo 42, en Romanos capítulo 1, versículo 2, se refiere a esta grafé como el Antiguo Testamento, la escritura de Dios. Pero también se utiliza para referirse al Nuevo Testamento. Mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a su joven discípulo Timoteo. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El apóstol aquí utiliza la palabra, dice, pues la grafé dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Ese es un texto del Antiguo Testamento, de Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Así que él dice, la Escritura es la palabra de Dios del Antiguo Testamento, pero la Escritura también se refiere al Nuevo Testamento, y digno es el obrero de su salario. ¿De dónde es ese pasaje? Es una afirmación del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 10. Entonces Pablo está diciendo, la Escritura se refiere tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Comprende todas las Escrituras, los 66 libros inspirados por Dios, inerrantes, la palabra de Dios para nuestras vidas. De esta manera, mis hermanos, la Escritura es la única fuente de revelación de Dios. Usted no va a conocer a Dios a través de visiones, usted no va a conocer a Dios a través de sueños en donde Él le hable. Usted tampoco va a poder obtener la verdad espiritual acerca de las cosas en su propia introspección personal, mirando su propio corazón. Por más que usted se aparte 40 días a un monte a meditar y a buscar la verdad de las cosas en sí mismo, usted no va a hallar nada, porque la verdad de Dios está fuera de usted. La verdad de Dios es objetiva, es externa, es ajena a usted y se llama la Biblia, las Escrituras. Así que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Interpretación es el sustantivo griego epilupsis, significa explicación, denota liberar, soltar, resolver o explicar. Esta frase no significa que usted no pueda leer la Biblia autónomamente, de forma privada, como cree la Iglesia Católica Romana. Pero significa que los autores humanos no impusieron sus propios pensamientos sobre la Escritura. Es cierto, Dios no ocupó robots, no significa que Dios les haya dictado tampoco, palabra por palabra. La inspiración y la interpretación a la que se refiere el apóstol Pedro aquí es que Dios utilizó las personalidades, Dios utilizó las preparaciones académicas, Dios utilizó el carácter de cada uno de los hombres de la Biblia para poder escribir lo que Él quería comunicar a su pueblo. Ninguna porción de la Escritura
es del esfuerzo humano. La Biblia no es un conjunto de registro de opiniones de hombres religiosos. La Biblia es la palabra de Dios, y este término, interpretación privada, se refiere a que los hombres, cuando escribieron, no dijeron sus propias opiniones, no impusieron sus propias ideas sobre lo que escribían. Dios le inspiró. Versículo 21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que así se entiende, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa conjunción nos ayuda a entender la razón de por qué ningún hombre que escribió los libros que nosotros tenemos en la Biblia son de origen humano. Se debe a que Dios inspiró a estos hombres santos. Estos hombres fueron usados realmente por Dios. De hecho, en muchas ocasiones los profetas ni siquiera entendieron lo que escribían. Miren lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas escribieron y realmente no pudieron entender toda la profecía. ¿O creen que Isaías, cuando dijo que una virgen concebirá, estaba pensando realmente que una virgen iba a concebir? Eso no puede ser comprendido por un hombre. Fue una obra extraordinaria de Dios, el Espíritu Santo. Así que muchas veces no entendieron lo que escribían, porque esto era lo que Dios había revelado a sus mentes, palabra por palabra. La profecía nunca fue traída por la voluntad del hombre, no es un esfuerzo del hombre, es una obra soberana de un Dios amoroso, compaciente y misericordioso que se ha querido revelar con su pueblo a través de palabras. Dice: sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es realmente el punto central de todo el pasaje, la inspiración. Bajo esta palabra se sustenta toda la teología cristiana o la doctrina cristiana de la inspiración. La palabra griega es pherúmenoi, significa llevar, cargar. Lo que Pedro está diciendo es que literalmente apóstoles y profetas fueron llevados, fueron cargados por Dios en la misión de escribir lo que finalmente escribieron. Pero yo creo que esta palabra pherúmenoi que utiliza el apóstol Pedro aquí se entiende mucho más por el uso que le da Lucas en el libro de Hechos. Acompáñenme al libro de Hechos. Capítulo 27. Hechos capítulo 27. Aquí Lucas relata la navegación del apóstol Pablo hacia Roma, porque está siendo llevado prisionero después de haber apelado al César. Y en este relato realmente de navegación, él dice en el versículo 14, miren lo que dice: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón. Versículo 15. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y el versículo 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Entonces, la palabra pherúmenoi la utiliza ahí en el versículo 15. Mire lo que dice, la parte final. Y nos dejamos llevar. Dejar llevar, ahí está la palabra griega de nuevo, pherúmenoi. Y en el versículo 17 también, la última parte, quedaron a la deriva. La palabra deriva es pherúmenoi de nuevo, es inspirado. Lo que estaba diciendo Lucas es que dio este viento huracanado
Ya no pudieron seguir forcejeando con los remos, simplemente nos dejamos llevar por el viento fuerte que impactaba sobre la nave. Nos dejamos llevar, nos movió y quedamos a la deriva. Esa es la misma idea que está diciendo Pedro. Nosotros, por esfuerzos humanos, no escribimos estas palabras. Nos dejamos llevar, fuimos impulsados por el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien obró en estos hombres para escribir estas palabras. Esta es la inspiración de Dios. Dios nos llevó, fue su impulso, fue su poder, fue su potencia en nosotros. Él cargó a los autores humanos a escribir las palabras tal cual las tenemos escritas. El Espíritu Santo supervisó todo este proceso de escrituración. Y lo hizo con fidelidad, claro que sí. Esto es la doctrina de la inspiración, que la tercera persona de la Trinidad obró en hombres santos, como dice el versículo 21, supervigiló un proceso en el cual ellos, no por sus propios esfuerzos humanos, escribieron cada palabra que Él quiso comunicar a fin de darse a conocer a su pueblo como su Dios y su Salvador. Eso es la inspiración. Y amados, esta doctrina, aunque suena a veces muy teológica, teórica, en verdad no lo es. La teología nunca es árida, la teología nunca se queda sin vida. La teología es vida, es energía. Cuando usted conoce a Dios, su vida cambia, su vida es transformada. Y toda la Biblia, que fue inspirada por el Espíritu Santo, tiene por objeto revelarnos a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, por medio de la cual conocemos al Padre. Mire lo que dice Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Juan, capítulo 1, versículo 45, Natanael dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. El Cristo. Estaba escrito en la ley y en los profetas que habría de venir aquel que iba a morir en la cruz por nuestros pecados. Toda la Escritura apuntaba directamente hacia Jesucristo. En el capítulo 5, en el versículo 46, Jesucristo, hablándole a los fariseos, le dice: si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Cómo es posible que Moisés escribiera de Jesucristo? Por la obra de la inspiración, por la doctrina de la inspiración lo entendemos. El Espíritu Santo inspiró a Moisés, quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y todo el Antiguo Testamento nos apunta al Nuevo, a la venida del Cristo. Así que el Antiguo nos apunta a Jesucristo, a la venida del Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento nos dice: ya llegó el Señor Jesucristo, ya llegó el Mesías profetizado, ya llegó el Hijo de Dios prometido, el siervo sufriente, la simiente de Eva, la descendencia de Abraham, el descendiente de Judá, de la tribu de Judá. Ya llegó aquel que iba a sentarse en el trono de David su padre y reinaría para siempre sobre su nación, que es la iglesia. La Biblia es el testimonio de Jesucristo y el Espíritu Santo inspiró esta palabra para que usted pueda conocer a Dios a través de la persona de su Hijo. Así que no lea la Biblia como un libro más. No se acerque a ella bostezando, por favor, se lo pido. No se acerque irreverentemente. Tampoco pase días sin leer la Biblia. Dios quiere darse a conocer a su vida de una manera más íntima, más personal. Pero eso lo va a hacer cuando usted se acerque a su palabra. Miren lo que dice Lucas capítulo 24. Me encanta este pasaje. Lucas capítulo 24, versículo 27. Dice: en el camino, cuando Jesucristo se le aparece después de resucitado a los discípulos que iban camino a Maús, se les aparece y les dice en el versículo 25 al 27: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Lo que de Él decían. Todo el Antiguo Testamento apunta al Señor Jesucristo, sea en sombra, sea en profecía, a través de los nombres, de los tipos que tenemos, pero todo el Antiguo Testamento apunta al Señor Jesucristo. Dice que Él les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Y yo quiero que usted de verdad piense en eso, si usted podría pasar por el Antiguo Testamento y ver dónde está Cristo. Es una verdadera tarea que nosotros tenemos como cristianos, pero es nuestro deber. Entonces, si usted quiere seguir creciendo en piedad, si es su anhelo ser más maduro espiritualmente, si es su anhelo ser conformado a la imagen del Señor Jesucristo, dejar esos hábitos pecaminosos, dejar cosas que a veces son lícitas, pero que no contribuyen en nada a nuestra santificación, entonces usted tiene que tomar en serio lo que la palabra del Señor le dice acerca de ella misma y leerla, releerla, estudiarla, escudriñarla, meditarla. El resultado del estudio de la palabra, del conocimiento de la palabra, es el del versículo 32 de este mismo capítulo. Mire lo que se decían estos discípulos. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No había un fuego por entender la palabra del Señor? Si usted es cristiano, usted ama la palabra del Señor. Si usted es cristiano, usted quiere entender la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene ese efecto en nuestros corazones. Enciende los afectos, nos da pasión por su palabra. Pero primero tiene que entender, tiene que comprender. Yo creo que hay personas que conocen mucho y viven poco. Yo creo que en parte hay procesos en la vida cristiana en donde usted va a estar ahí. Porque la piedad cristiana y el carácter probado se va trabajando de tiempo en tiempo. Pero lo primero que usted tiene que hacer es conocer lo que Dios dice en su palabra. Y a partir de eso, el Espíritu Santo va a obrar en su corazón, transformándolo día a día. Él los convencerá de justicia, de juicio y de pecado. Él los guiará a toda la verdad, pero a través de su palabra. En Efesios capítulo 6 dice la Biblia, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice que esta es más cortante que toda espada de doble filo. Y simplemente discierne los pensamientos del corazón, las intenciones. Cuando nos acercamos a la Biblia, vemos quiénes somos realmente. Allí nos dicen qué estamos pecando, en qué estamos fallando. Esa es la poderosa palabra del Señor, quien nos revela a su autor, Dios mismo. Mis hermanos, es el propósito de este sermón, en verdad, que usted pueda amar más la Escritura, que usted pueda desear más la palabra del Señor. Elegí el tema de la inspiración porque creo que es de los más fundacionales para nuestra fe cristiana. Ciertamente lo es, pero sobre todo porque produce una vida de piedad. Y cuando el apóstol Pedro presenta esta exhortación a crecer en la piedad a través del conocimiento del Señor Jesucristo, nos enseña la inspiración. La inspiración nos dice, no como una doctrina teórica, no como un conocimiento teórico, que Dios nos ha hablado. Y la implicación que tiene es que tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con total reverencia y adoración. No vuelva a acercarse a la Biblia de la misma manera. No pase rápido por las hojas de Dios, por las palabras de Dios. Léala con meditación, dese su tiempo. Si tiene que levantarse de temprano, levántese de temprano. La semana pasada hablábamos con un hermano justamente de eso. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios capítulo 8, la sabiduría hablando. Si usted quiere conocer a Dios más profundamente, sea disciplinado, ejercítate en la piedad, emplee las disciplinas espirituales, la oración, la meditación, la exposición a conversaciones piadosas, la exposición a la palabra del Señor, participar de los sacramentos, pertenecer, por supuesto, a una iglesia local, ni se diga, pero sobre todo, leer la palabra, estudiar la palabra, escudriñar las palabras. Solamente quiero que me acompañen a un último pasaje de Juan, capítulo 5, versículo 39.
Nuestro Señor Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que solamente quería dejar esa nota al final para que usted la piense. Salmo 33, 4. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Conclusión, mis hermanos. A la luz de la doctrina de la inspiración, nosotros aprendemos que la Biblia no es cualquier libro. No podríamos nunca compararlo con algún escrito de Aristóteles, de Sócrates, mucho menos con los libros heréticos del Mormón o la Atalaya. La palabra de Dios es inspirada. La palabra de Dios tiene su origen en Él. La palabra de Dios es la obra del Espíritu Santo usando a esos hombres para guiarnos hacia la verdad. Les pido entonces, como dice el apóstol Pedro en su primera epístola en el capítulo 2, desechando pues toda malicia, engaño, detracciones, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Deseen la palabra del Señor, anhelen la palabra del Señor. Si no tienen el anhelo, bueno, pídanselo al Señor, ¿cierto? El Señor da abundantemente. Y cómo no habría de bendecir a sus hijos con un deseo tan santo, con un deseo tan puro. Pídale al Señor que Él le dé amor por su palabra, deseo por su palabra, de estudiar su palabra. Y luego estúdiela, y luego escudriñela, y luego esfuércese en hacer eso. Por la palabra de Dios somos limpiados, por la palabra de Dios somos santificados, por la palabra de Dios conocemos más a Dios, conocemos más nuestro pecado, tenemos la verdad acerca del mundo y de todas las cosas. Por eso la Biblia presenta al cristiano como una persona iluminada. ¿Quién puede enseñar a las personas espirituales? El espiritual todo lo juzga porque ha recibido la mente de Cristo, que es su palabra. Nosotros hemos recibido la verdad de Dios en su palabra. El mundo no tiene nada que decirnos a nosotros respecto de la vida espiritual, respecto de la moralidad, respecto de cualquier otra cosa. Dios es el Dios de toda verdad. Jeremías capítulo 10, versículo 10. Y su palabra nos revela la verdad acerca de todo. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Pero esa tarea va a ser lograda únicamente cuando usted se acerque a su palabra, donde Dios se encuentra y se revela. Acérquense a Él. Acérquense a Él. La madurez espiritual se mide por una vida piadosa, por un carácter probado. Pero una vida piadosa y un carácter probado proviene del conocimiento. Así que yo te exhorto delante del Señor, y de verdad es mi deseo más profundo, que crezcas en el conocimiento de la palabra del Señor. Estúdiala, medítala, escudriñala. Y por favor, algo muy importante, también de 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1, desechando toda malicia. Antes de poder pedirle un deseo al Señor genuino, un amor por su palabra, desecha toda malicia, desecha toda entretención, desecha toda cosa que distraiga tu mente y que quite tus afectos santos por esta palabra. Desecha aquello que aparta tu mente de la palabra del Señor. La vida cristiana no solamente es hacer, es dejar de hacer. Como dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y persigue. Huye y persigue. Y a cualquiera de los presentes que no ha conocido a Dios, a cualquiera de las personas que han escuchado la predicación de esta palabra y han recibido verdaderamente una exhortación acerca de la Biblia como la palabra de Dios, a quienes aún el Evangelio está cegado y Dios no ha brillado sobre sus corazones, yo les ruego, por lo que la Biblia enseña y por lo que la Biblia dice como la palabra de Dios, que creas en el Señor Jesucristo. Nuestro hermano Emilio la semana pasada compartía 1 de Juan, y ahí en el capítulo 4 habla de este mandamiento que Él nos ha dado. Creer en el Hijo. Creer en el Hijo.
Solamente pido con todo mi corazón que puedas creer y aferrarte en Él. No hay nada tan precioso como el Señor Jesucristo. No hay nada en este mundo que ni siquiera se le compare. Él es digno, Él es hermoso de ser adorado y alabado por su iglesia. Te exhorto delante del Señor que creas en Él, el santo y puro, aquel que no cometió nunca pecado. En Él no se halló maldad ni engaño. Cuando le maldecían, no respondía con palabras amargas. Él se sometió a su Padre durante toda su vida. Y Él muere en la cruz por nuestros pecados para satisfacer la ira de un Dios 3 veces santo. Un Dios 3 veces santo. Hechos capítulo 17 dice, Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Él ha puesto a Jesucristo como piedra de tropezadero. Si tú no crees en el Evangelio del Señor Jesucristo, si tú no crees en el Hijo de Dios que se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados, tú vas a ser condenado en el infierno. Y eres responsable hoy día por la palabra que te está siendo predicada. Pero para vosotros los que creéis, es precioso, es precioso. Mis hermanos, les pido que inclinen su rostro. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y por su palabra. Señor, yo ruego que tu Espíritu Santo obre en el corazón de mis hermanos, Señor. Como nuestro Señor Jesucristo dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Te pido, Señor, que puedas ayudarnos a desear más tu palabra, que nos des un apetito por esta leche espiritual pura y limpia. Obra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos disciplinarnos y decirle no al mundo, no a las tentaciones, no a las distracciones que nos quitan el gozo y la paz. Pero te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos ayude a escudriñar tu palabra, a buscar tu palabra, a entenderla. Ayúdanos, Señor. Tú has dado a hombres a tu iglesia para poder explicar tu verdad. Edifica tu iglesia a través de la predicación de tu palabra. Y te pido que tu Espíritu Santo obre en el corazón de mis hermanos. Te adoramos, Señor, y honramos tu nombre. Amén.